Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora de hoy. En la actividad anterior les orientamos aspectos del origen y desarrollo, así como de la morfofisiología tanto macro como microscópica del sistema respiratorio. En la actividad de hoy abordaremos de manera más detallada las funciones del mismo. Al concluir el estudio de estos contenidos, serán capaces de explicar los mecanismos y fases que caracterizan la ventilación pulmonar, sobre la base de las características morfofuncionales del tórax y los pulmones, así como el proceso de intercambio de gases a través de la membrana respiratoria y las bases morfofuncionales del transporte de dichos gases por la sangre. De igual forma, serán capaces de explicar los mecanismos nerviosos y humorales que participan en la regulación de la ventilación y las particularidades de dicha regulación durante la realización del ejercicio físico. La función respiratoria se divide para su estudio en 5 etapas, las cuales son ventilación pulmonar, intercambio de gases respiratorio entre los alvéolos y la sangre, transporte de gases por la sangre, respiración celular y regulación de la respiración. De todas estas etapas, solo estudiaremos 4 debido a que la etapa de respiración celular, que es en la que las células utilizan el oxígeno para su metabolismo y producto de este producen dióxido de carbono, ya fue objeto de estudio en la morfofisiología 1. Por esta misma razón, los textos de fisiología no contemplan esta etapa al ser objeto de estudio de la bioquímica. Comenzaremos por la fase de ventilación pulmonar, que podemos definir como el conjunto de mecanismos mediante los cuales el aire entra y sale de los pulmones. Consta de 2 etapas, la inspiración o entrada del aire a los pulmones y la expiración o salida del aire de los mismos. Para lograr la entrada del aire a los pulmones, es necesaria la acción de los músculos inspiratorios que expanden la caja torácica aumentando todos sus diámetros. Al expandirse esta, los pulmones adheridos a la cara interna de sus paredes se ven obligados a seguir su movimiento, expandiéndose también con lo que el aire penetra en su interior. Al cesar la contracción de los músculos inspiratorios, la elasticidad de las estructuras tóraco-pulmonares hace que la caja torácica se retraiga y con ella los pulmones, disminuyendo sus diámetros y regresando a su posición de reposo, con lo que se obliga al aire a salir, produciéndose la expiración. Para lograr los movimientos característicos tanto de la inspiración como de la expiración, intervienen una serie de factores, de los cuales unos favorecen dichos movimientos y otros se oponen a ellos o los dificultan. ¿Cuáles son estos factores? Entre los factores que intervienen en la mecánica ventilatoria se destacan los músculos respiratorios, la elasticidad del tórax y los pulmones, las presiones alveolar, pleural y transpulmonar, así como la tensión superficial de los líquidos que tapizan las paredes alveolares y el agente tensioactivo o surfactante. Veamos a continuación el papel de cada uno de estos factores, comenzando por los músculos respiratorios. Los músculos respiratorios se agrupan en inspiratorios y expiratorios. Los inspiratorios son el diafragma, el cual se ocupa de la inspiración normal en reposo, por lo que es el principal músculo inspiratorio, los intercostales externos, los escalenos y los esternocleidomastoideos, entre otros. Por su parte, los músculos expiratorios son
los abdominales, especialmente los rectos anteriores, que son los principales músculos expiratorios, los intercostales internos y los serratos anteriores. De los principales músculos de la inspiración y la expiración deben precisar los movimientos que producen en el esqueleto torácico, así como las modificaciones de los diámetros de la cavidad torácica. Como ya conocen, la jaula torácica no es rígida. Sus articulaciones le permiten flexibilidad al esqueleto torácico. Por otra parte, la abundancia de fibras elásticas en la constitución del tejido pulmonar le confiere gran elasticidad, de manera que en condiciones normales el tórax y los pulmones se expanden fácilmente y de igual forma se retraen al cesar las fuerzas que los expandieron. Los movimientos ventilatorios producen cambios en las presiones, tanto a nivel de los alvéolos como en la cavidad pleural. La comprensión de las variaciones de estas presiones es importante para entender la mecánica de la ventilación. A continuación orientaremos su estudio. La presión intraalveolar es la que se registra a nivel de los alvéolos. En reposo ventilatorio y con la glotis abierta, la presión intraalveolar es igual a la presión atmosférica, o sea, tiene un valor relativo de 0 milímetro de mercurio. Al producirse la inspiración normal de reposo, se expanden los pulmones y como según la ley de Boyle a mayor volumen, menor presión, la presión intraalveolar disminuye alcanzando el valor relativo de menos 1 milímetro de mercurio. Esta diferencia de presión hace que el aire entre a los pulmones. Al relajarse el diafragma, los pulmones se retraen disminuyendo su volumen y como a menor volumen, mayor presión, la presión intraalveolar aumenta hasta 1 milímetro de mercurio, obligando al aire a salir de los pulmones. Otro parámetro de interés es la presión intrapleural. La presión intrapleural es la que se registra en el interior de la cavidad pleural. Como ya conocen, la cavidad pleural es una cavidad virtual. La elasticidad del tejido pulmonar, conjuntamente con la tensión superficial de la capa de líquido que tapiza las paredes alveolares, hace que los pulmones tengan una permanente tendencia a la retracción o al colapso, lo que determina que se genere una presión negativa en la cavidad pleural, que en reposo ventilatorio tiene un valor relativo normal de menos 4 milímetros de mercurio. Cuando se expande la caja torácica por la contracción del diafragma durante la inspiración normal de reposo, el aumento de las fuerzas elásticas del tejido pulmonar expandido hace que la presión intrapleural disminuya hasta menos 7 milímetros de mercurio. Durante la expiración se relaja el diafragma y el retroceso elástico de las estructuras toracopulmonares determina un aumento de la presión intrapleural, la que recobra entonces su valor normal de menos 4 milímetros de mercurio. Veamos ahora cómo se comporta la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la diferencia que existe entre la presión intrapleural y la presión intraalveolar y representa una medida de las fuerzas elásticas del tejido pulmonar que tienden a causar su colapso. Una vez que hayan estudiado el comportamiento de las presiones ventilatorias durante la ventilación normal de reposo y auxiliándose de las orientaciones del CIDID de la asignatura, deben resumir el comportamiento de estas presiones durante la inspiración y la expiración forzadas. Veamos a continuación otro factor importante en la mecánica ventilatoria.
Las paredes de los alvéolos se encuentran cubiertas de una capa de líquido cuyas moléculas se atraen fuertemente unas a otras. El conjunto de estas fuerzas de atracción se denomina tensión superficial y tiende a producir el colapso de los pulmones. Para contrarrestar los efectos de la tensión superficial, se produce el surfactante, el cual disminuye notablemente la tensión superficial de los líquidos alveolares. La tensión superficial, conjuntamente con la elasticidad del tejido pulmonar, tienden a producir el colapso de los pulmones y por tanto se relacionan directamente con la distensibilidad pulmonar, la que abordaremos a continuación. La capacidad de los pulmones para distenderse o distensibilidad pulmonar es el grado de aumento de volumen de los pulmones por unidad de incremento de la presión transpulmonar y tiene un valor promedio normal de 200 mililitros por centímetros de agua. Como ya expresamos con anterioridad, la distensibilidad depende en gran medida de las fuerzas elásticas del propio tejido pulmonar y de las fuerzas causadas por la tensión superficial del líquido que reviste los alvéolos. Visto desde otro ángulo, para distender los pulmones, se deben vencer las fuerzas antes mencionadas, las cuales tienden a colapsar los alvéolos. ¿Cuáles son los factores que favorecen o se oponen al colapso pulmonar? Los factores que se oponen al colapso pulmonar son la sustancia tensioactiva o surfactante y la presión negativa intrapleural, mientras que los que favorecen el colapso son la elasticidad de las estructuras toracopulmonares y la tensión superficial de los líquidos que revisten la superficie alveolar. Para lograr expandir los pulmones venciendo la elasticidad del tórax y los pulmones, los músculos inspiratorios deben ejercer una fuerza determinada, lo que nos lleva al concepto de trabajo respiratorio. De sus estudios de física deben recordar que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Para hacer que penetre el aire en los pulmones es necesario expandir el tórax, o sea, desplazar las estructuras toracopulmonares aplicándoles una fuerza. Por tanto, se realiza un trabajo denominado trabajo para respirar o trabajo respiratorio. El trabajo respiratorio consta de tres fracciones: el trabajo de distensibilidad o trabajo elástico, que es el realizado para expandir los pulmones venciendo las fuerzas elásticas de los mismos y del tórax; el trabajo de resistencia tisular, que es el necesario para vencer la viscosidad de los pulmones y las estructuras de la pared torácica; y el trabajo de resistencia de la vía aérea, que es el que se debe realizar para vencer la resistencia que ofrecen las vías aéreas al paso del aire. Hasta aquí les hemos orientado los aspectos fundamentales de la mecánica de la ventilación pulmonar, los cuales deben completar y profundizar siguiendo las orientaciones del CD de la asignatura. A continuación, les orientaremos el estudio de los volúmenes y capacidades pulmonares. A los pacientes que sufren enfermedades respiratorias, con frecuencia se les indica la realización de pruebas de función pulmonar, entre las que ocupa un lugar destacado la espirometría, que es la medición o registro de los volúmenes y capacidades pulmonares. Para realizar estas mediciones se utiliza un equipo denominado espirómetro o espirógrafo. El conocimiento de los volúmenes y capacidades pulmonares es de gran utilidad en la práctica médica, por lo que les orientaremos sus aspectos más generales. Al realizar una espirometría en un espirómetro tradicional, como el que mostramos en la imagen anterior,
se obtiene un gráfico en el que se representa en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y el volumen de aire. El trazado de la curva espirométrica inscribe hacia arriba la representación del aire inspirado y hacia abajo la del aire expirado, y en él se aprecian los diferentes volúmenes y capacidades pulmonares. Cuando el paciente ventila a través del equipo, con una ventilación normal, entra o sale de sus pulmones una cantidad de aire que se denomina volumen corriente y tiene un valor promedio normal de 500 mililitros. Si se pide al paciente hacer una inspiración máxima, la cantidad extra de aire que entra en sus pulmones por encima de la inspiración normal se nombra volumen de reserva inspiratoria y tiene un valor normal promedio de 3000 mililitros. Si se le pide al paciente hacer una expiración máxima, el volumen de aire que es capaz de desplazar de sus pulmones por encima de la expiración normal se denomina volumen de reserva expiratoria y tiene un valor normal de 1100 mililitros. Aun haciendo un esfuerzo expiratorio máximo, los pulmones no se vacían completamente. El volumen de aire que queda en los pulmones en esas condiciones se denomina volumen residual y, como se habrán dado cuenta, no se puede medir con el espirómetro tradicional. Su valor se calcula con técnicas morfométricas o radiológicas y es en promedio de 1200 mililitros. Además de los volúmenes pulmonares, existen las capacidades, las cuales resultan de la suma de dos o más volúmenes. La suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria da lugar a la capacidad inspiratoria, que tiene un valor normal promedio de 3500 mililitros. Si se suman el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual, se obtiene la capacidad funcional residual con un valor normal de 2300 mililitros, mientras que si se suman el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria, el resultado se nombra capacidad vital y tiene un valor promedio normal de 4600 mililitros. La suma de los cuatro volúmenes se denomina capacidad pulmonar total. Equivale a la cantidad total de aire que pueden contener los pulmones y asciende a unos 5800 mililitros. Debemos destacar que los valores de los volúmenes y capacidades pulmonares varían con el sexo, la talla y la edad. A partir de estos parámetros se pueden calcular los valores ideales de cada individuo. Además de estos, existen otros volúmenes y capacidades de utilidad práctica que veremos a continuación. Entre estos volúmenes y capacidades tenemos la capacidad vital forzada, la que resulta de registrar una expiración forzada o máxima a partir de una inspiración también máxima. Dicho de otro modo, se le pide al paciente que llene al máximo sus pulmones y luego expulse todo el aire lo más rápido que le sea posible. Su valor en volumen es igual al de la capacidad vital. Además, es de interés el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que es el volumen de aire que se desplaza durante el primer segundo de la capacidad vital forzada y normalmente tiene un valor mayor del 80% del volumen de esta. Tanto la capacidad vital forzada como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo tienen gran utilidad práctica en el diagnóstico
pronóstico y evolución de los trastornos ventilatorios, los que resumiremos a continuación. Los trastornos de la ventilación son de tres tipos: obstructivos, restrictivos y mixtos. En los trastornos ventilatorios de tipo obstructivos, como su nombre lo indica, se produce obstrucción de las vías respiratorias, limitando fundamentalmente la salida del aire o expiración. El ejemplo típico es el asma bronquial, en la que se produce broncoconstricción, disminuyendo el diámetro de los bronquios por espasmo del músculo liso de sus paredes, y aumenta notablemente el trabajo de resistencia de la vía aérea. En este tipo de trastorno ventilatorio disminuye el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, mientras que la capacidad vital forzada suele ser normal. Los trastornos restrictivos se caracterizan por afectar la elasticidad del tórax y los pulmones y limitar la expansibilidad tóraco-pulmonar. Afectan fundamentalmente la entrada del aire o inspiración. Un ejemplo típico de este tipo de trastorno ventilatorio es la fibrosis pulmonar, en la que la proliferación de fibras colágenas en el tejido pulmonar limita la capacidad de los pulmones para distenderse. En este tipo de trastorno disminuye la capacidad vital forzada, mientras que al no existir obstrucción, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo es normal. Los trastornos ventilatorios mixtos tienen características obstructivas y restrictivas, por lo que en ellos se afecta la distensibilidad tóraco-pulmonar y se obstruyen las vías aéreas. En estos trastornos disminuyen tanto la capacidad vital forzada como el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. El enfisema pulmonar es un ejemplo de estos trastornos respiratorios. Además de los volúmenes y capacidades ya orientados, existen
unas 20 veces mayor y oscila entre 400 y 450 mililitros por minuto por milímetro de mercurio de gradiente de presión. Existen varios factores que afectan la capacidad de difusión de la membrana respiratoria. Los factores que afectan la capacidad de difusión de la membrana respiratoria son el espesor de la membrana, el cual es inversamente proporcional a la capacidad de difusión, o sea, a mayor espesor de la membrana, menor capacidad de difusión y viceversa. La superficie o área de la membrana, que es directamente proporcional a la capacidad de difusión, de modo que a mayor superficie o área de membrana, mayor capacidad de difusión y viceversa. El gradiente de presión del gas a ambos lados de la membrana es también directamente proporcional a la capacidad de difusión. A mayor gradiente de presión, mayor capacidad de difusión. Por último, tenemos el coeficiente de difusión del gas en la sustancia propia de la membrana, el cual es directamente proporcional a la capacidad de difusión, con la particularidad de que es una constante propia para cada gas. El dióxido de carbono tiene una solubilidad 20 veces mayor que el oxígeno. Con la ayuda del profesor, analicen las relaciones de las variaciones de cada uno de estos factores con las variaciones que determinan en la capacidad de difusión de la membrana y las posibles causas de dichas variaciones. A continuación abordaremos otro factor de importancia en el intercambio de gases a través de la membrana respiratoria. El éxito del intercambio de los gases respiratorios a través de la membrana no solo depende de la ventilación alveolar, sino también del flujo sanguíneo pulmonar. Ambos son imprescindibles para la hematosis y de su relación surge un parámetro importante que es la relación ventilación pulmonar, flujo sanguíneo pulmonar o relación ventilación-perfusión. Veamos a continuación aspectos de interés de esta relación. En la imagen se muestra el diagrama presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, ventilación alveolar, flujo sanguíneo pulmonar, en el que se aprecia que cuando la ventilación alveolar es normal y el flujo sanguíneo pulmonar también, las presiones parciales de oxígeno y dióxido de carbono en los alvéolos son normales y la relación ventilación-perfusión es normal. Existe entonces un intercambio gaseoso adecuado. Sin embargo, cuando alguno de estos dos factores se altera, se afecta el intercambio gaseoso. Partiendo del valor normal de la relación en la curva, si disminuye el valor de la relación, o sea, si tiende a cero, quiere decir que existe alteración de la ventilación pulmonar. Contrariamente, si el valor de la relación aumenta, o sea, si tiende a infinito, entonces se encuentra disminuido el flujo sanguíneo pulmonar. Una vez que el aire llega a los alvéolos, se produce el intercambio de los gases a través de la membrana respiratoria o barrera aire-sangre. Como vimos anteriormente, el aire alveolar tiene una presión parcial de oxígeno de 104 milímetros de mercurio, mientras que la sangre venosa, que llega a los alvéolos por los extremos arteriales de los capilares pulmonares, tiene una presión parcial de oxígeno de solo 40 milímetros de mercurio. Esta diferencia determina la existencia de un gradiente de presión de oxígeno de 64 milímetros de mercurio a ambos lados de la membrana, que lo hace difundir desde el alvéolo al capilar. Observen en la figura cómo ocurre el intercambio del oxígeno entre el alvéolo y el capilar. La sangre llega al alvéolo por el extremo arterial del capilar con una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio, mientras que en el alvéolo es de 104 milímetros de mercurio. Esta diferencia hace difundir al oxígeno desde el alvéolo al capilar a través de la membrana, hasta que se equilibran las presiones parciales del gas. Fíjense en la curva que representa el transcurso del proceso de difusión en condiciones normales. Vean que cuando la sangre ha recorrido el primer tercio del capilar, está casi totalmente saturada de oxígeno, lo que demuestra que permanece en el capilar
alrededor de 3 veces el tiempo necesario para saturarse de dicho gas, lo que constituye una reserva importante en la capacidad de transporte de oxígeno. Una vez que el oxígeno difunde del alvéolo a la sangre, el 97% es transportado por esta unido a la hemoglobina, mientras que el 3% restante se transporta disuelto en el plasma. La sangre oxigenada llega a los capilares tisulares, donde cede su oxígeno al líquido intersticial y éste a las células. La sangre, oxigenada en los pulmones, impulsada por el ventrículo izquierdo y transportada por el sistema arterial, llega a los capilares tisulares con una presión parcial de oxígeno de 95 milímetros de mercurio, debido a la mezcla de sangre arterial y venosa que se produce en las venas pulmonares y el corazón. La presión parcial de oxígeno en el intersticio es de 40 milímetros de mercurio, mientras que en las células es en promedio de 23. Estas diferencias de presión proporcionan las fuerzas suficientes para hacer difundir el oxígeno desde los capilares al intersticio, para luego difundir de este hacia el interior de las células. La sangre, que ya ha dejado de ser arterial para convertirse en venosa, abandona los capilares tisulares con una presión parcial de oxígeno de solo 40 milímetros de mercurio. Veamos a continuación otro aspecto de interés del transporte de oxígeno por la sangre. La gráfica muestra la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. En ella se representa en el eje de las X la presión parcial de oxígeno y en el de las Y, a la izquierda, el porcentaje de saturación de la hemoglobina, y a la derecha la cantidad de hemoglobina saturada de oxígeno, pero expresada en volúmenes por ciento. La curva indica el porcentaje de la hemoglobina que se satura de oxígeno en la medida en que varía la presión parcial de este gas, o dicho de otra forma, la curva da una idea de la cantidad de oxígeno que se une a la hemoglobina en la medida en que varía la presión parcial de dicho gas. Observen que cuando la presión parcial de oxígeno es alta, como sucede en los alvéolos, el 97% de la hemoglobina se satura del gas, por lo que la sangre que sale de los pulmones lo hace cargada de oxígeno. Sin embargo, en los tejidos donde la presión parcial de oxígeno es baja, la hemoglobina solo se satura al 70%, por lo que el gas se desprende de la misma y difunde al líquido intersticial, permitiendo su transporte. A partir del estudio de esta curva de disociación y utilizando la bibliografía orientada en el CD de la asignatura, profundicen en el hecho de que cuando existen altas presiones parciales de dióxido de carbono, la hemoglobina libera el oxígeno, lo que facilita su transporte. Este hecho se denomina efecto Bohr. Al observar la curva nos preguntamos, ¿qué cantidad de oxígeno es capaz de transportar la sangre? Considerando una concentración de hemoglobina de 15 gramos por cada 100 mililitros de sangre y conociendo que un gramo de hemoglobina transporta 1,34 mililitros de oxígeno, entonces por cada 100 mililitros de sangre se transportan 20,1 mililitros del gas, lo que se expresa como una capacidad de transporte de oxígeno de 20 volúmenes por ciento. Durante el ejercicio físico intenso se transporta alrededor de 20 veces más oxígeno que en condiciones de reposo. Utilizando la bibliografía orientada en el CD de la asignatura, fundamenta este aumento de la capacidad de transporte de oxígeno por la sangre durante el ejercicio. Una vez concluida la orientación del estudio del transporte de oxígeno por la sangre, orientaremos el transporte de dióxido de carbono. El metabolismo celular produce el dióxido de carbono en una cantidad directamente proporcional a su intensidad. En general se acepta que la presión parcial de dióxido de carbono en el interior de las células es de 46 milímetros de mercurio, mientras que en el intersticio es de 45, estableciéndose un gradiente de presión de solo 1 milímetro de mercurio, suficiente para hacerlo difundir hacia afuera de la célula debido a que éste es 20 veces más difusible que el oxígeno. La sangre llega al capilar con una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio, estableciéndose una diferencia de 5 milímetros de mercurio entre la sangre y el líquido intersticial. Estas diferencias de presión hacen que el gas difunda del interior de la célula al intersticio
y luego de este al interior del capilar, hasta que se equilibran las presiones, por lo que la sangre venosa abandona el capilar con una presión parcial de dióxido de carbono de 45 milímetros de mercurio. Una vez en el interior del capilar, el dióxido de carbono es transportado por la sangre de la forma siguiente. El dióxido de carbono se transporta en la sangre en forma de ion bicarbonato, unido a la hemoglobina y disuelto en el plasma. Al entrar a la luz del capilar, el dióxido de carbono pasa al interior del glóbulo rojo, donde la mayor parte se une al agua del citoplasma en una reacción catalizada por la enzima anhidrasa carbónica para dar como producto el ácido carbónico, débil e inestable, que se disocia en
alveolar. Analicen el efecto que ejerce sobre el centro respiratorio la disminución del pH de los líquidos corporales. A continuación, orientaremos el estudio del papel regulador del oxígeno. En condiciones normales, el oxígeno juega un papel de escasa importancia en la regulación de la ventilación, debido a que no ejerce efecto estimulador directo sobre el centro respiratorio y a que los efectos del dióxido de carbono y el hidrógeno actúan mucho más rápido. Sin embargo, en algunos estados patológicos en que permanecen casi constantes las cantidades de dióxido de carbono e hidrógeno y disminuye la de oxígeno, este adquiere gran importancia como agente regulador de la ventilación. La disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre arterial estimula los quimiorreceptores, los cuales envían señales al centro respiratorio a través de los nervios glosofaringio y vago. El centro respiratorio responde mandando impulsos a los músculos respiratorios para incrementar la frecuencia y profundidad de la ventilación. En la presente gráfica se representa por el eje de las X la presión parcial de oxígeno arterial y en el de las Y la frecuencia de descarga de impulsos de un cuerpo carotídeo. La curva representa cómo varía la frecuencia de descarga de los quimiorreceptores ante cambios en la presión parcial de oxígeno de la sangre que los irriga. De forma general, en la medida que disminuye la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial, aumenta la frecuencia de descarga de impulso de los quimiorreceptores, pero observen cómo, cuando la presión parcial de oxígeno de la sangre arterial cae por debajo de su valor normal de 95 milímetros de mercurio, el aumento de la frecuencia de descarga de impulso de los quimiorreceptores se acelera considerablemente. Vean además cómo el mayor aumento de la frecuencia de descarga de los quimiorreceptores se produce cuando la presión parcial de oxígeno desciende a valores entre 90 y 60 milímetros de mercurio. El ejercicio físico es una condición que impone una gran sobrecarga de trabajo al aparato respiratorio al incrementarse notablemente la demanda de oxígeno de los músculos. Durante el ejercicio físico intenso, el suministro de oxígeno puede elevarse hasta 20 veces su valor normal. En el mismo, aumenta considerablemente la producción de dióxido de carbono. Sin embargo, este no aumenta mucho su presión parcial en los líquidos corporales, debido a que en la misma medida en que aumenta su producción y paso a la sangre, aumenta casi en proporción lineal la ventilación alveolar y con ella su eliminación, de modo que casi no aumenta su presión parcial en sangre. ¿Cómo entonces se explican el gran aumento de la frecuencia respiratoria y la profundidad de la ventilación que se produce durante el ejercicio intenso? Durante el ejercicio físico, además de los mecanismos reguladores ya estudiados, actúan factores de control adicionales que consisten en señales nerviosas que parten de la corteza motora primaria y llegan al centro respiratorio para incrementar la ventilación. Además, durante el ejercicio se estimulan propioceptores de músculos, tendones y cápsulas articulares, sobre todo de las extremidades, que también envían su información al centro respiratorio para excitarlo aún más. Se considera que estas señales explican la mayor parte del incremento de la ventilación que caracteriza al ejercicio físico intenso, mientras que los mecanismos humorales establecen el ajuste final de la regulación. Al terminar nuestra actividad orientadora de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La ventilación pulmonar es la fase de la función respiratoria que garantiza el intercambio del aire entre los alvéolos y la atmósfera. Los volúmenes y capacidades pulmonares, el volumen de ventilación alveolar minuto y la razón ventilación alveolar flujo sanguíneo pulmonar son parámetros de gran utilidad por cuanto proporcionan elementos objetivos para su estudio. El intercambio de los gases respiratorios a través de la barrera aire-sangre se realiza por un mecanismo de difusión dependiente de un gradiente de presión. La capacidad de difusión depende de la superficie y espesor de la membrana, el gradiente de presión y el coeficiente de difusión de los gases.
La principal forma de transporte del oxígeno es unido a la hemoglobina, mientras que la del dióxido de carbono es en forma de ion bicarbonato. La función respiratoria se regula por mecanismos nerviosos a partir del centro respiratorio del tronco encefálico y por mecanismos humorales en los que intervienen el dióxido de carbono, los hidrogeniones y el oxígeno. Durante el ejercicio físico, el papel principal en la regulación de la ventilación corre a cargo de señales nerviosas procedentes de la corteza motora primaria y los propioceptores, mientras que los factores humorales proporcionan el ajuste final de la ventilación. En la actividad de hoy orientamos el estudio de las etapas que caracterizan el funcionamiento del sistema respiratorio, la ventilación pulmonar, el proceso de intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono entre los alvéolos y los capilares pulmonares, el transporte de dichos gases por la sangre y los mecanismos que regulan la función respiratoria, tanto en reposo como en el ejercicio. Las afecciones del sistema urinario son frecuentes en la comunidad. Muchas de ellas pueden afectar de manera importante el parénquima del riñón, lo que se acompaña de acumulación de sustancias de desecho en la sangre. ¿Cuáles son las características morfofuncionales del riñón que el deterioro del mismo provoca cambios hemodinámicos y de la composición del líquido extracelular? Estos constituyen los contenidos de la próxima actividad orientadora.